Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, quería comentaros que estoy ahora metiéndome mucho en el tema de la producción musical, el tema de hacer música electrónica, drum and bass, house, techno. Y por esa razón estas navidades me he hecho con estos dos aparatitos que estáis viendo aquí, que es el Akai Fire, que básicamente viene siendo un secuenciador para crear tus bases, tus ritmos, y aparte también pues te permite, a modo de teclado, pues crear pequeñas melodías. Y luego, para mezclar todo el tema de los sonidos, me compré esta mesa de aquí que se llama la Akai MIDI Mix, que básicamente lo que nos permite es regular cada uno de los volúmenes de cada uno de los sonidos que tengamos en el programa. Y luego una serie de potenciómetros que, bueno, tenemos dos potenciómetros para regular la cantidad de efecto que se nos va a meter en cada pista y el tema del paneo, que es si queremos que se escuche más a la izquierda o a la derecha. Pero realmente no tengo una mesa para poder controlar el tema de los efectos de audio, ¿no? Por así decirlo, darle más reverb, menos reverb, porque esto realmente lo que te controla es qué cantidad de efecto quieres meterle a la pista, ¿no? Entonces dije, no me voy a comprar una mesa de efectos que te puede costar otros 100 y pico pavos como mínimo. Así que dije, ¿y por qué no me fabrico una? Entonces me hice este aparatito de aquí, que viene siendo una mesa controladora exclusivamente de efectos, aunque bueno, podríamos darle cualquier uso. ¿Por qué? Porque este controlador de efectos, que es MIDI, va mediante USB y encima no se necesita el tema de utilizar un programa que te controle la salida de MIDI, es decir, es plug and play. Tú esto coges, le pinchas el USB al ordenador, que automáticamente Windows lo reconoce y básicamente pues ya puedes tunear los efectos como tú quieras, decirle para qué vas a controlar, o sea, con qué potenciómetro vas a controlar cada efecto que tú quieras poner, es decir, es una maravilla. Y no se necesitan programas secundarios ni nada. Entonces esto viene muy bien, pues si yo que sé, sois usuarios de Ableton, FL Studio, o por ejemplo mismamente si lo queréis utilizar para sesiones en directo con un programa de mezclas tipo Virtual DJ. Entonces en este vídeo lo que voy a enseñaros es cómo me lo he fabricado, os enseñaré todos los pasos, pues si lo queréis replicar, porque creo que este aparatito es indispensable y el precio que tiene es ridículo, es decir, por unos 15 euros, como mucho, es que no llega ni a los 20 euros, vas a poder fabricarte este aparatito y la verdad es que va de maravilla. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Bueno, para la fabricación de esta controladora vamos a necesitar los siguientes componentes. Bueno, en primer lugar vamos a necesitar 12 potenciómetros que tengan como valor máximo 10 kiloohmios. Para el cerebro de la controladora yo he utilizado un Arduino Mega 2560 de la marca Key Studio, ya que es más barato que el Arduino Mega original y proporciona mejores prestaciones. Aparte contamos con un total de 16 entradas analógicas, de las cuales solo usaremos 12. Para saber si está encendido nuestra mesa, utilizaremos un LED de 2.2 voltios con un diámetro de 4 milímetros. Debido a que alimentaremos el LED con 5 voltios, utilizaremos una resistencia de 150 ohmios para evitar que el LED se funda. Para no soldar los cables directamente al Arduino, yo voy a utilizar estos terminales de PCB. Para albergar todos los componentes he diseñado e impreso esta caja en 3D que, como podréis ver, ya tiene el orificio para pasar ahí el USB que incorpora el Arduino Mega. También en la caja veréis que están los agujeros hechos para colocar los potenciómetros y en la parte superior el orificio donde irá el LED que indica si está encendido. Para hacer todas las conexiones yo voy a utilizar un soldador y estaño. Bueno, en primer lugar lo que he hecho ha sido colocar todos los potenciómetros en la tapa para ver qué tal quedan instalados. El problema es que estos potenciómetros están pensados para instalarlos sobre una base de madera. Y como podréis ver, hay ahí una pestaña que lo que hace es que cuando tú aprietas la tuerca del potenciómetro se enclava en la madera y hace que no se gire. En este caso, al ser la base de plástico, pues el pivote ese no se enclavaba y el potenciómetro se quedaba torcido. Por lo que con ayuda de un soldador he realizado una pequeña hendidura sobre el plástico donde irá el enclavamiento que tiene el potenciómetro. Con ello conseguiremos que el potenciómetro se quede completamente recto y encima que a la hora de apretar la rosca el potenciómetro no se gire. Ahora toca la parte de soldar los potenciómetros. Lo primero que tendremos que hacer será pestañear todos los terminales de todos los potenciómetros. Luego lo que vamos a hacer es coger uno de los potenciómetros de las esquinas
y de los 3 terminales que tiene, el de uno de los extremos, vamos a soldarle la punta del cable. Luego, para no cortar cable, medimos la distancia que necesitamos de cable hasta el mismo terminal del siguiente potenciómetro y pelamos ahí el cable con una ayuda de un pelacables, es mucho más fácil que hacerlo con tijeras. Prestañeamos la sección de cable que acabamos de pelar y lo soldamos en el mismo terminal del siguiente potenciómetro. Este proceso vamos a repetirlo con todos los potenciómetros, de tal forma que con un solo cable podamos unir todos los mismos terminales de todos los potenciómetros. Una vez terminado, tiene que quedar algo como esto. Como podréis ver, todos los potenciómetros están conectados de forma paralela. Y el último potenciómetro le dejaremos un trozo de cable. Este mismo proceso lo tendremos que repetir para la patilla del otro extremo del potenciómetro, dejando la patilla central libre para más adelante. Una vez terminado, también dejaremos en el último potenciómetro un extremo de cable más largo, ya que un cable será el positivo a 5 voltios y el otro será el negativo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar el diodo LED en el orificio, de tal forma que al encender nuestro controlador quedará algo tal que así. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar los conectores de PCB en el Arduino. Utilizaremos uno de 8 que cubra los 8 primeros pines analógicos, uno de 4 para completar los 12 y luego en los extremos del socket negro que tenemos a la derecha del Arduino Mega pondremos 2 en la zona de 5 voltios y otros 2 en la zona del negativo o GND. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser coger 12 trozos de cable, preferiblemente de colores distintos, y cada uno de los cables vamos a soldarlo en la patilla central de cada uno de los potenciómetros. Ahora, a una de las patillas del LED que habíamos colocado antes, vamos a soldarle una resistencia de 150 ohmios. Como veis, al LED, aparte de ponerle la resistencia, le he colocado un par de cables y un poco de macarrón termorretráctil para proteger la conexión. Luego, el cable positivo del LED lo vamos a soldar a uno de los terminales que tenemos pinchado en la sección de 5 voltios del Arduino. Y lo mismo haremos con el cable negativo. Lo soldaremos a uno de los terminales que está conectado en la zona de GND. Ahora conectaremos todos los potenciómetros a 5 voltios y a masa o a GND. Para ello es muy importante la polaridad para que el potenciómetro no funcione al revés. Para ello solo tendréis que fijaros en los potenciómetros por la parte de atrás, que como veréis los pines están apuntando hacia el LED, no hacia el orificio del LED. Bueno, pues si rotamos la tapa de donde van los potenciómetros de forma de que los pines de los potenciómetros se nos queden hacia abajo, el cable que conecta todos los pines de la derecha de todos los potenciómetros, ese será el negativo. Y el otro, el de la izquierda, será el que vaya al positivo. Ahora lo siguiente que tendremos que hacer será coger cada uno de los cables que salen de la patilla central de cada uno de los potenciómetros, soldarlo por orden en cada uno de los pines de entrada analógica que tiene el Arduino. Y como no, al haber trozos de metal expuestos, para evitar que haga cortocircuito, colocaremos macarrón termorretráctil. Una vez que lo tengamos, al conectarlo tiene que quedar algo como esto. Y con esto mismo ya habríamos finalizado todo lo que son las conexiones eléctricas de nuestra mesa controladora MIDI. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponernos con la parte de programación. Lo primero que tendremos que hacer será descargar y descomprimir el archivo RAR que os dejaré en la descripción del vídeo. Una vez hecho eso, instalaremos el Atmel Flip, que es un programa que utilizaremos más adelante para transformar nuestro Arduino en un dispositivo MIDI. Una vez instalado el programa, nos iremos a la carpeta de MIDI Controller y abriremos el proyecto de Arduino. Una vez dentro del IDE de Arduino, nos vamos a Sketch, Incluir librería y Incluir librería en formato zip. Y entonces nos iremos a la carpeta de descargas, nos vamos a la carpeta de MIDI Controller y incluimos la librería en formato zip. Yo como lo tengo no la voy a instalar. Una vez que tengamos la librería instalada ya podremos cargar lo que es nuestro código en nuestro Arduino.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es entrar en dispositivos e impresoras, que como podréis ver tenemos Arduino Mega 2560 en el COM6. Lo que queremos hacer es que el Arduino entre en modo de carga de firmware. Para ello, con un contacto metálico, haremos cortocircuito entre los dos pines ARF que estáis viendo ahí. Y como podréis ver, se desconectará y al conectarse de nuevo veremos que ha cambiado el nombre, poniendo Atmega 16U2, que corresponde con el chip programador que tiene el Arduino. Si en vez de poner Atmel 16U2 os aparece dispositivo desconocido, lo único que tendremos que hacer será clic derecho, propiedades. Nos vamos a hardware y le damos a propiedades. Luego le damos a driver y actualizar controlador. Y le damos a la segunda opción de buscar en este ordenador. Entonces seleccionaríamos la carpeta donde habíamos instalado nosotros el Atmel Flip, ¿vale? En vuestro caso seguramente será en archivos de programa por 86, pero como yo uso dos discos duros, lo tengo en otro disco duro. Entonces, bueno, buscaríamos el programa y donde veamos Flip 3.7.4, 3.4, no sé lo que era, lo único que tenemos que hacer es seleccionar esa carpeta, le damos a OK y le daríamos a siguiente. Yo no lo voy a hacer porque si no se me borra todo. Cuando lo hayáis instalado ya os lo reconocerá. Bueno, pues ya estamos acabando la parte de programación. Solo tendríamos que irnos a Flip y seleccionar en nuestro chip el Atmega 16U2. Una vez seleccionado el chip, pinchamos sobre el icono del USB para hacer la conexión por USB. Yo, como ya lo tengo grabado, no me deja hacerlo. Entonces, bueno, le haréis a Open y se os abriría. Y luego lo único que tenéis que hacer es darle al librito con la flecha hacia abajo y buscar dónde habéis descomprimido la carpeta con los archivos que os había dicho que os descargarais. Entonces seleccionaríamos el fichero que pone Arduino y le daríamos al OK. Y luego lo único que tendríamos que hacer es a la parte inferior izquierda hay un botón que pone Run, pues le tendríamos que dar. Y con eso habríamos cargado nuestro firmware. Ahora lo que tendríamos que hacer sería desconectar y volver otra vez a conectar el USB. Por tanto, si todo va bien, en un principio debería haber desaparecido Atmel 16U2 y aparecer en la parte superior Arduino MIDI con el icono de un altavoz, como estáis viendo aquí en pantalla, lo que nos indica que Windows reconoce el Arduino como un dispositivo MIDI de verdad. Para comprobar que nuestra controladora funciona perfectamente, he utilizado un programa gratuito que se llama MIDI-OX. Como veréis, al girar los potenciómetros se producen cambios en la pantalla, como estáis viendo, indicándoos que se están recibiendo datos por parte del Arduino. Una vez que hayáis probado que todo funciona correctamente, podéis coger un poquito de pegamento caliente y asegurar el Arduino en el interior de la caja, de tal forma que a la hora de conectarle los cables, que el Arduino no se mueva dentro. Y ya por fin, lo último que tendríamos que hacer sería reorganizar un poquito los cables para que pueda entrar bien todo y utilizar 4 tornillos para fijar lo que es la tapa a la caja. Ahora voy a haceros una prueba real para demostraros que funciona de verdad. Yo en este caso estoy utilizando Ableton Live y bueno, como podréis ver, tenemos aquí nuestro controlador. Y lo único que vamos a tener que hacer va a ser mapear lo que son cada una de las ruedas de nuestro controlador a las perillas que nosotros queramos dentro de Ableton. Una vez que hayamos mapeado las perillas como nosotros queramos, lo único que tenemos que hacer es probar que funciona de verdad. Para ello salimos del modo mapping y lo único que tenemos que hacer es probar, girar y como veréis, la vez que se gira la perilla de nuestro controlador, se gira en el interior del programa. Pues nada, chavales, como podréis ver, esta mesita es una maravilla, funciona realmente bien y la verdad es que el precio que tiene es, vamos, una ganga, ¿no? El precio de hacerte esto. Así que ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like al vídeo y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, dejármelas por los comentarios porque yo los comentarios sí que los veo. Así que nada, eso, deciros también que por aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré todos los links de los productos que necesitaréis para fabricaros esta mesita controladora de efectos para que no tengáis que buscarlo, es decir, os lo voy a dejar todo bien mascadito para que lo tengáis bien fácil. Y ya sabéis que también tenéis abajo las redes sociales, el Spotify, mis listas de Spotify, por si os gusta la música que tengo, pues bueno, que las podréis seguir. Y poco más deciros, que en poco tiempo se vienen vídeos más mejores, más currados y todo mucho mejor.
Así que nada, chavales, como siempre, cuidaros mucho, tened cuidado ahora con el coronavirus que se está poniendo más jodido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.